Hola, ¿qué tal queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta pequeña charla he querido hablar sobre los nombres de Dios. Algunos cristianos expresan el concepto del Dios de Israel sin nombre en contraste con los dioses paganos que sí tenían nombre. Esto es falso. En mi opinión, el judaísmo reconoce el nombre de Dios, o mejor dicho, los nombres de Dios. El nombre más importante de Dios son las cuatro letras o el tetagrama, equivalente al español Y, H, V o V chica y H, que en hebreo sería Yod, G, Bab, G. De ahí la confusión de Jehová. Solo es la pronunciación de las consonantes, sin las vocales correspondientes. Las raíces hebreas de estas letras son G, Yo, G, o sea, el ser, y reflejan la esencia de Dios, que es eterno. Este nombre se utiliza en las escrituras para discutir la relación de Dios con el hombre. Este nombre se reduce a veces a Ja, Yahu o Yehó. Este nombre se pronunció hasta el año 586 a.C., o sea, hasta la destrucción del primer templo, y se pronunciaba con las vocales correspondientes. Repito, solamente se pronunciaba con las vocales correspondientes. Ya para la tercera centuria antes de Jesús, la pronunciación se había sustituido por Adonai o Adonai Elohim, que significa Señor Dios. Más tarde, Adonai se cambió por Hashem o el Shema aramaico, que quiere decir el nombre. Pero en realidad, ¿qué oyó Moisés frente a la zarza ardiente? Moisés oyó las siguientes palabras: Eheye Asher Eheye, yo soy el que soy, la cual es más una explicación que un nombre. Otros consideran que el tetagrama viene de Yahvé, que es igual a Asher Yihweh, que significa Él le da la vida a lo que existe. El primer nombre que se le da a Dios en las escrituras es Elohim, que es un masculino plural. Este nombre se utiliza para enfatizar el poder de Dios. En el Génesis se le llama Elohim Yahvé y después de la creación se le llama solo Elohim. Variación de este nombre es el Eloha, Elohai, que significa mi Dios, y Elohainu, que significa nuestro Dios. También a Dios se le conoce como el Shaddai, que significa el Altísimo. Algunos piensan que viene de Shomer Daltot Yisrael, guardián de las puertas de Israel, o creen que puede venir de aquel que dice Dai. La palabra Dai quiere decir suficiente. La Mistra dice que el universo se expandió hasta que Dios dijo Dai. Otro nombre es Yahvé Sabaoth, que quiere decir Dios de los ejércitos. Este no aparece en la Torá, pero aparece en los libros proféticos. Otro nombre que se le conoce a Dios también es Adonai. En el Éxodo 34, de versículo 6 al 7, encontramos lo siguiente, que nos dice: Adonai, Adonai, el Rahum Behanu, el Señor Dios misericordioso y generoso. Esta fórmula, que según la tradición rabínica fue revelada por el mismo Dios a Moisés, contiene los 13 atributos de Dios y es efectiva para obtener el perdón divino. Se utiliza en las siguientes oraciones: en el día de Solihot o Yom Kippur, procedido por la frase El Melech Yosef Adonai, el Rahum Be Hanun. También se utiliza antes de remover la Torá del arca en el día de Rosh Hashanah. También se utiliza durante una plegaria en caso de emergencia. Otros nombres de Dios. A Dios también se le conoce como el creador del cielo y de la tierra. Está en el Génesis 14, de versículo 19 al 22. También se le conoce como el creador de Israel.
Eso está en Isaías 43:15. El más santo, que está en Isaías 43:15. El santo de Israel, que está en Isaías 1:4. Pastor de Israel, que está en el Salmo 80, versículo 2. La roca, que está en Deuteronomio 32, versículo 4. Rey de reyes, y está en Isaías 41:2. Él es el más antiguo y posiblemente designa la divinidad en lengua semítica. Se cree que significa ser fuerte. Va acompañado con otras palabras como El Hay, o Dios viviente, El Hashamay, o Dios del cielo, el Yon, que significa altísimo, y Kadosh, que significa el santo. Ahora veamos su provisión. Bueno, esta provisión se enfatiza en el Talmud, de pronunciar y escribir. Esta provisión de pronunciamiento se aplica solo al tetagrama, que solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote el día de la expiación y dentro del Santo de los Santos. La prohibición de describirlo viene del hecho de que cuando un pueblo conquistaba a otro, lo primero que se hacía era borrar y desacrar el nombre del dios local, y los rabinos no querían ni la posibilidad de que esto suceda, pues no era el nombre lo que iban a profanar, era la esencia de Dios. La provisión acaparaba a los siguientes nombres: el Elohim, las consonantes YHBH, el nombre Adonai y el nombre de Sabaoth. Ahora veamos algunos de los nombres rabínicos de Dios. Los rabinos de Israel le dieron nombres adicionales a Dios, muchas veces basados en sus atributos. El más común es Hakadosh Baruch Hu, que significa el santo, bendito sea su nombre. Este es el más utilizado hoy en día. Otro nombre es Ribono Shel Olam, que significa soberano del universo, utilizado como súplica o introducción a la plegaria. Otro nombre, Hamakom, que significa el lugar. Ha-Ramahan, que significa el misericordioso. Este nombre es utilizado en la liturgia, sobre todo para dar gracias en las comidas. También Avinu Shebashamayim, que significa nuestro Padre del cielo. Shalom, que significa paz, y Ani, que significa yo. Hermanos, en el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria o un grupo de sonidos. El nombre nos dice la naturaleza, la esencia, la historia del que es designado con él. En el Éxodo 3, del versículo 13 al 22, Moisés es el primero que pregunta el nombre de Dios. Moisés no pregunta cómo se le debe llamar, sino cómo te llamas, cuál es tu esencia. Y Dios le responde: soy el Eterno. Cuando en el judaísmo se habla de Shilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, no es un daño a la forma de pronunciar el nombre, es un daño a la reputación del ser. Por eso los judíos están llamados al Kiddush Hashem, que significa santificar el nombre. Bueno, queridos hermanos, si tienen alguna duda, no olviden de hacerla a mi correo defiendetuFeCatólica@hotmail.com. Mi nombre es Cristian Enríquez, soy un apologista de Lima, Perú. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga.